Un feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un placer para mí poder compartir con ustedes una recepción más. En esta tarde-noche quiero que reflexionemos mucho sobre nuestra condición espiritual. Son tiempos solemnes, son tiempos muy importantes en los que vivimos y a veces les digo, cuán difícil y cuán preocupante quizá es nuestra situación como miembros del pueblo de Dios de estos últimos días. El corazón es insensible, el corazón no despierta ante las circunstancias, ante los eventos que están ocurriendo en el mundo. Y yo creo que debemos pedirle al Señor con un corazón desesperado: Señor, necesito que me despiertes. Ahí, ciertamente este es un día de gozo, es un día de alegría, de reposo, pero quiero que aprovechemos el inicio y el transcurso de este sábado para hacerle esa petición especial al Señor. Todas las señales en el mundo gritan que Jesús viene, pero el tiempo es postergado porque Jesús no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que es paciente para con cada uno de nosotros. Entonces, tengamos esto presente, mis queridos hermanos, donde quiera que estén. Y hoy vamos a hablar de una historia muy particular. Bueno, de hecho son 4 historias que vamos a relatar y quiero que podamos aprender de ellas, aprender la lección de cada uno de estos personajes de los que vamos a desarrollar esta temática, porque esas historias pueden ser parte de nuestra vivencia, ¿no? En nuestra actitud hacia Dios. Y esas historias también nos van a enseñar cómo no comportarnos y cómo hacer frente ante las crisis en nuestra vida y también en la crisis final de esta tierra. Bueno, también aprovecho para extender una bienvenida, ¿no? Un saludo cordial a cada uno que nos ve. Bueno, mando un saludo especial a mis seres amados, a mis padres, a mis hermanos. Y también aprovecho para dar un cordial abrazo a la distancia a cada hermano que fielmente sigue nuestras transmisiones. Parte del título de esta noche es Cuarta Generación. Vamos a hablar de la cuarta generación y tengo un subtítulo: Tragedia de una familia. Hay muchas familias que reinciden en los pecados y tristemente llegan a desenlaces muy fatales. Y esa es la historia de esta noche. Este es el estudio de esta noche. Pero ¿cómo aprender de los errores de otros para no cometerlos nosotros también? Bueno, antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración y decirle al Señor que nos instruya, nos guíe y nos permita aprender. Vamos a orar. Querido Señor, gracias Padre por tu bondad, tu misericordia. Y ahora que vamos a estudiar, vamos a leer de tu palabra, el Espíritu de Profecía, pedimos que nos enseñes, que grabes en nuestro corazón las realidades eternas. Señor, no queremos perdernos y no queremos que nuestras familias se pierdan. Por eso, hoy te pedimos de forma especial, toca nuestros corazones y despiértanos de este coma tan terrible en el que nos encontramos como pueblo. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recordemos cuarta generación, tragedia de una familia. Y antes de empezar a narrar la historia, quiero compartir algunos principios. Ustedes en sus pantallas pueden ver algunos versículos. El primero es 1 Corintios 10:11 y nos dice:
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No hay historias que han sido dadas como ejemplo para nosotros que estamos en el fin del tiempo. Génesis 15:16 nos dice, y en la cuarta generación, está hablando Abraham con Dios, dice, y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa palabra colmo que a veces oímos significa terminar, completo, acabar, cumplir, entero. Entonces Dios tiene un límite para su gracia. Y este versículo nos dice, y en la cuarta generación ustedes irán nuevamente a la tierra prometida. Y dice, porque hay otros habitantes que están allá, pero no los voy a sacar o a eliminar aún, porque su maldad no ha llegado hasta el límite, no ha rebosado la copa, por decirlo así. Y Éxodo 34, 6 y 7 nos dice, nos está citando el carácter de Dios. Nos dice que Jehová es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y quiero centrarme acá. Y guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estas historias son dadas como ejemplo para nosotros. Principio 1 que tenemos en esta tarde. Segundo, en la Biblia se nos enseña que a la cuarta generación se colma la copa cuando los seres humanos no rinden su corazón al Señor, no es el límite. Y leímos en Éxodo 34 que el Señor es grande en misericordia, puede perdonar, pero también en ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Y también nos repite hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dónde más nosotros encontramos tercera y cuarta generación? Pueden ver sus pantallas, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, segundo mandamiento. ¿No? El Señor nos dice que no debemos adorar imágenes, pero dice en el versículo 5 que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta cuándo? Tercera y cuarta generación, pero luego agrega algo más, dice, de los que me aborrecen. Entonces, hay personas que aborrecen al Señor, que en su vida practican lo que no es correcto y, deshonran al Señor, a Dios de los cielos, y Dios no olvida. Dice aquí, visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los padres sobre los hijos. Y Deuteronomio 5, 8 al 10 sencillamente repite la ley, ¿no? Ya cuando el pueblo está a punto de ingresar a la Canaán, acá hablando de Israel por el desierto. Entonces, porque repito aquí el segundo mandamiento en dos partes de la Biblia, porque si Dios lo repitió, si Moisés le dio el mensaje al pueblo, es importante, ¿no? Y hoy debemos recordar ese segundo mandamiento, pero en especial este principio, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, les dije que vamos a hablar de 4 historias, porque es la historia de 4 personajes y es una tragedia familiar. ¿Y por qué esa tragedia familiar? Sencillamente porque los 4 miembros de esta familia rechazaron a Jesús en su persona y también en sus mensajeros. Entonces vamos a comenzar. El primer personaje que vamos a desarrollar en esta tarde es Herodes el Grande, o el primer Herodes que nos registra la Biblia. Antes de avanzar, quiero comentarles un poco acerca de este Herodes, según los detalles históricos que nos regalan algunos autores. Desde muy joven, este hombre tenía deseos de grandeza. Desde muy joven, él fue
líder de una provincia romana desde los 15 años. Era muy capaz, físicamente era muy atractivo, fuerte, sabía varios idiomas, muy hábil en las relaciones públicas y en las relaciones políticas de su tiempo. Entonces era un hombre ideal. Herodes el Grande, claro, antes no, en los primeros años de su vida no era Herodes el Grande, simplemente era Herodes. Pero por sus diferentes capacidades, dones y talentos de los que él tenía, llegó a una posición tan alta y tan encumbrada, ¿no? Fue un hombre que trajo, humanamente hablando, gloria al reino de los judíos en ese momento. Construyó grandes fortalezas, arregló las ciudades, tenía buenas relaciones con los romanos, reconstruyó y puso muy bello el templo, que se le conocía como el templo de Herodes, ¿no? El templo que fue de Salomón, que fue destruido, luego se reconstruyó en los tiempos de Esdras, y más adelante él embellece este templo y llega a ser una de las maravillas, no solamente de Judea o de Asia, era una de las maravillas del mundo. Entonces, este personaje tiene tantas cualidades que uno podría decir, este personaje es increíble, ¿no? Todo lo que pudo desarrollar, pero detrás de él hay una marca, hay una herencia, digo de esta forma, de sangre, donde asesinó a varios de sus familiares para poder consolidarse en el trono. Declaró que era fiel siervo de Roma en su tiempo, ¿no? Él era fiel siervo del Imperio Romano, cometió atrocidades con sus propios amados, con sus familiares, bueno, no eran sus amados, y al final de sus días hace algo que es terrible y que aún se recuerda y se celebra, de hecho, en nuestros días, que es la matanza de los inocentes. Entonces, es un personaje controversial y bueno, vamos a leer algunas cosas que la Biblia nos dice respecto a él. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 2, ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas y nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Está Herodes en su palacio, ¿no? Y llegan estos reyes magos, casi se les conoce, ¿no? Llegan estos reyes o estos sabios del oriente y dicen: su estrella hemos visto. Ellos entendieron la señal, pero no solo entendieron la señal, ellos estudiaban las profecías y comprendían que algo muy importante estaba ocurriendo. Y dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El pueblo que debía estar esperando a su rey no lo estaba esperando. El pueblo que debería estar preparándose para la primera venida de Jesús estaba en otros asuntos. Importante esos detalles. Dice el comentario bíblico de estos versículos, Mateo 2, 1 y 2. El Señor influyó en los magos para que fueran a buscar a Jesús y los guió en su camino mediante una estrella. La estrella, dejándolos cerca de Jerusalén, los indujo a que hicieran averiguaciones en Judá, pues pensaron que no era posible que los principales sacerdotes y escribas ignoraran este gran acontecimiento. La llegada de los magos hizo que toda la nación se enterara del propósito de su viaje y llamó la atención de los habitantes a los importantes sucesos que estaban aconteciendo. Y aquí quiero parar un momento y decir: hermano, ¿quién eres tú? ¿Eres parte de esos reyes magos o esos sabios del oriente que están anunciando y diciendo: el Señor viene?
prepárense. O de pronto somos parte de ese pueblo judío que estaba con el rey Herodes y que quedaron asombrados con esas noticias y no estaban esperando a su rey. Y me hacía pensar mucho porque muy probablemente somos esos del pueblo que vemos las señales pero aún no hemos despertado, aún no hemos reaccionado ante los eventos que están ocurriendo. Y bueno, hay ciertos eventos allí. Sabemos que los sabios del oriente se encuentran con María y José y van a volver a Jerusalén, pero Dios se les revela y les dice, no regresen porque Herodes quiere acabar con la vida del niño. Ellos se devuelven por otro camino hacia el oriente y ahí en el mismo Mateo capítulo 2 versículos 13 al 15 nos relata esa historia. Dice el versículo 13, He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. José no lo pensó. Apenas se le dijo a José, mira, Herodes viene a matar a tu familia. El que hizo inmediatamente, dice, y despertando tomó de noche al niño, ni siquiera esperó que fuera de día. Él inmediatamente actuó, tomó al niño, tomó a María y huyó a Egipto. A veces el Señor nos da órdenes, pero nosotros dilatamos y a veces tristemente llega la tragedia de una u otra forma sobre nuestra vida, algo que el Señor ya nos advirtió previamente. Esa es la historia. Pero si nos enfocamos un poco en Herodes, Herodes tuvo una bendición grande, porque hombres extranjeros llegaron y le hablaron del Mesías prometido. Y Herodes dijo externamente, ¿no? Díganme dónde está para que yo vaya también y le adore. Pero su corazón estaba lleno de orgullo, envidia y realmente lo que quería era matar al niño. Pero vemos que él tuvo un llamado de misericordia. Hubo hombres que le predicaron, pero él rechazó este mensaje. Es algo muy, muy triste, ¿no? Que él rechaza este llamado de misericordia. Y bueno, vamos a avanzar un poco más con nuestra historia. Nos dice el deseado de toda la gente, página 43, párrafo 2, que el astuto Idumeo, ahí refiriéndose a Herodes, bueno, hay un detalle más para resaltar. Herodes no era judío 100%, no, él era de ascendencia idumea o de Edom, de la parte sur de donde hoy está Israel, ¿no? De la parte sur de Idumea o lo que conoceríamos como la tierra de Edom. Él no lo quería el pueblo porque precisamente él no era un rey legítimo, no era un rey del pueblo. Dice, el astuto Idumeo quedó perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de su ascenso al trono. Por ser de sangre extranjera, era odiado por todo el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba en favor de Roma. Este es el primer personaje. Dios le da una oportunidad de misericordia y él la desaprovecha y él muere. Y nos dice los versículos 21 al 23 que después de que José fue a Egipto, escucha, ay, mira que Herodes el Grande murió. Entonces él dice que toma a María, toma al niño y regresan. Pero el Señor es tan maravilloso porque el Señor siempre protege a su pueblo. Y dice el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea.
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Entonces, José es avisado de que él no debe ir a Belén de Judá, sino él decide ir más lejos, ¿no? Y va hasta Galilea, y pues propiamente la Biblia nos dice que él va hasta Nazaret, porque ahora está reinando el hijo de Herodes, Arquelao, y tampoco es un buen personaje, no tiene características que tenía su padre. Ese es el primer Herodes que estamos viendo, la primera generación. El segundo es Herodes Antipas. Ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas. Este Herodes Antipas también es conocido en la historia como Herodes el Tetrarca. Y su historia la encontramos en Marcos 6, 14 al 30. No voy a leer la historia como tal, pero pongo la referencia, mis queridos hermanos, para que ustedes la puedan ver, estudiar en sus casas y bueno, profundizar, ¿no?, en las enseñanzas de acá. Este Herodes, el tetrarca, o este Herodes Antipas, ya es en el tiempo que Jesús es un adulto, y está en el tiempo en que Juan el Bautista predicaba al pueblo, ¿no?, anunciando la venida de Jesús, pero también denunciando los pecados de Herodes Antipas. Quiero leer un párrafo, está en el Deseado de toda la gente, es página 185, ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Nos dice aquí: Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo y fue también el primero en sufrir. Pasó a quedar encerrado en las murallas de una mazmorra, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas. Herodes mismo había escuchado la predicación de Juan el Bautista. El rey disoluto había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Juan obró fielmente con él, denunciando su unión inicua con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo Herodes trató débilmente de romper la cadena de la concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes, y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo a la cárcel. Esta es la historia del segundo Herodes que estamos tratando en esta tarde, ¿no? Oía la reprensión de Juan el Bautista, del quien Jesús dijo que fue el profeta más grande que ha existido en esta tierra, ¿no? Y él lo escuchaba de buena gana y hasta quería hacer reformas quizá en su vida, pero las cadenas con que había sido atado, ¿no?, del pecado, de la concupiscencia, eran tan grandes que él no sabía qué elegir, qué escoger, y tristemente él toma la decisión de encarcelar a Juan el Bautista, y más adelante le quita la vida, ¿no?, por pedido de Salomé, hija de Herodías. Es la historia que se nos relata aquí, y vemos como otra generación de esta familia de Herodes rechaza el mensaje. Y hay más detalles que están allí, voy a ir saltando algunos de ellos, pero quiero regalarle los párrafos. Deseado de toda la gente es página 195, párrafo 1, nos relata un poco más de esa historia. Y Deseado de toda la gente es esa misma página, pero el párrafo 2 nos dice que cuando Herodes oyó hablar de las obras de Cristo, ya saltándonos un tiempo después de que Juan muere, dice, se perturbó en gran manera. Pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos y lo había enviado con poder aún mayor para condenar el pecado. Él tenía miedo y su conciencia lo acusaba, tenía mucho remordimiento, pero después de que él le quitó la vida a Juan el Bautista y cuando empezó a ocurrir todas esas cosas en su vida, poco a poco esa voz de su conciencia se apagó. Y años más tarde, cuando tiene que verse con Jesús el día de la Pascua, cuando Jesús va a morir en la cruz, hay una entrevista de este mismo Herodes que le quitó la vida a Juan.
Y nos dice el deseo de toda la gente, es página 678, la conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido el intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales, y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. El segundo Herodes, ¿no? Rechazó a Juan el Bautista, por su orden murió Juan el Bautista, y cuando se ve frente a frente, cara a cara con Jesús, no siente ningún remordimiento. Ya el Espíritu Santo no puede obrar en ese corazón. Y tristemente, un alma más se perdió por toda la eternidad. Su padre, que ya vimos su historia, su hijo, del que estamos hablando en ese momento, Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, perdidos por la eternidad porque rechazaron un mensaje de salvación. Qué triste para el cielo. Y esa historia, ¿cuántas veces no se repite, no? ¿Cuántos padres y cuántos hijos juntos por la vía del pecado, la vía de la codicia y la vía de la perdición eterna? Ahora tenemos un tercer personaje, que es Herodes Agripa I. ¿Qué nos tiene que decir la Biblia acerca de este personaje? Ustedes pueden ver en sus pantallas que él hizo algo muy interesante. Dice, muerte de Jacobo, hermano de Juan. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 12. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este Herodes Agripa I, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este rey, Herodes, nos dice, ¿no?, que echó a algunos de la iglesia para matarles, ¿no? Echó mano de alguno de ellos. Él es un símbolo de ese poder civil, ¿no? Y quería congraciarse con los sacerdotes o el poder religioso de la época y empieza a perseguir al pueblo de Dios. Y el versículo 2, ya lo leí, nos dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es el primero de los apóstoles que muere, que se nos relata aquí en Hechos capítulo 12, el primero que muere, el hermano de Juan, el que escribe el Apocalipsis, el que escribe el Evangelio según San Juan. Y hay un detalle más interesante allí, que es cuando los sacerdotes encontraban a una persona que era digna de muerte por violar alguna de las leyes judías, pero más hablando en el ámbito religioso, pues la orden era apedrearla. Pero como ellos estaban también bajo el control del gobierno civil, dice que este apóstol murió a espada. O sea que la orden fue dada por el gobierno civil. ¿Por qué digo esto? Porque aquí ya hay una persecución contra el pueblo de Dios, tanto civil como religiosa. Bueno, de hecho en las anteriores también lo hubo, ¿no? Pero vale la pena resaltarlo porque la historia siempre se repite. Y este rey tuvo la oportunidad de escuchar a estos grandes apóstoles, nuestros enviados de Jesús, pero también decidió, por amor a la fama, por amor al recibir cariño del pueblo de una forma equivocada, quitarle la vida a los apóstoles, quitarle la vida a los enviados de Dios, y este rey pues tristemente también se va a perder, ¿no? La tercera generación de esta familia de Herodes también se pierde, pero pues la Biblia nos relata un poco más y el de Espíritu y Profecía también nos amplía el marco de esta historia. Hechos de los Apóstoles 116 nos relata, el gobierno de Judea estaba entonces, hermanos, de Herodes Agripa, bajo Claudio, emperador romano. Herodes ocupaba también el puesto de tetrarca de Galilea. Profesaba ser
prosélito de la fe judaica y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias judías. Aparentaba, pero realmente ni quería seguir las ceremonias judaicas, sino que aparentaba, y para congraciarse con los sacerdotes de ese tiempo, que ya lo mencionamos, le quita la vida a el apóstol Jacobo. Esta es la historia de este personaje y bueno, y su final también fue muy triste, la verdad. Si nosotros leemos en el mismo Hechos 12, los versículos 20 al 23, nos dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y el rey Herodes Agripa I creía esto, ¿no? Y permitía que el pueblo le dijera que era Dios, voz de Dios y no de hombre. Y al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. No me imagino esa escena, ¿no? Uno de los reyes más poderosos de ese tiempo, con tanta soberbia, en un instante cayó muerto, comido de gusanos, siendo visto por toda la pompa y toda la realeza de esa región, de ese tiempo. Y así culmina la vida de este Herodes I Agripa. Bueno, qué tristes desenlaces de cada uno de estos reyes, ¿no? Le hicieron la guerra al pueblo de Dios y bueno, sus finales fueron muy tristes, ¿no? Y el último es Agripa, y su historia también la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 26. Vamos a leer el versículo 1, pero antes quiero hacer el contexto. Pablo apeló a César. Ese es el contexto. Pablo apeló a César. Y nos dice el versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Hay un tribunal, hay varios personajes muy importantes de los reinos de esa zona, de Asia, y llega Agripa, el cuarto, o el que hace parte de esa generación, la cuarta generación de los Herodes. Y él está allí y le dice a Pablo, Pablo, habla. Pablo, da defensa de lo que tú crees, ¿no? Y por qué apelaste a César. Y Pablo empieza a dar su defensa y la encontramos en Hechos 26. No lo vamos a leer en este momento, pero también invito a mis hermanos que la puedan leer en Hechos 26. Y voy a saltarme al versículo 24 que ustedes pueden ver allí en sus pantallas. Pablo termina de decir su defensa y dice aquí, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Agripa sencillamente se levantó. Dijo, ya lo escuché. Dijo, creo que es inocente. Y rechazó la voz del Espíritu Santo. Y fue el último de esta dinastía de los Herodes, el cuarto, y también se perdió. Rechazó el mensaje de salvación. Rechazó el mensaje de vivir eternamente para siempre feliz. ¿Por qué? Por la pompa de este mundo, por la gloria de este mundo, por las riquezas de este mundo. Qué historia tan triste la de esta familia. Y eran todos reyes. Todos murieron
y todos se levantarán, no en la primera resurrección, en la segunda resurrección. ¿Y para qué? Para la muerte eterna. Qué triste, ¿no? Cómo ver toda una familia perdida, cómo ver toda una familia que rechazó al Señor. No sé si tus hijos hoy tienen una actitud rebelde contra Dios y lo están rechazando, o quizá tú en algún momento o en este momento estás en discordia con Dios. Pero no es momento para rechazar los mensajes de Dios. No es momento para rechazar su amonestación de misericordia. Hermanos, los tiempos son tan solemnes. Los tiempos en los que estamos apremian para que nos reconciliemos con Dios. Estos tiempos son difíciles, pero estos tiempos son tiempos de oportunidad para que rindamos nuestro corazón a Él. Ustedes pueden encontrar un poco más de esa historia en Hechos de los Apóstoles, página 350, los párrafos 1 y 2. Y quiero ir concluyendo con un comentario bíblico, que es el comentario bíblico de Hechos 26, 26 al 28. Es una lectura que es muy profunda, hablándole a este cuarto Herodes. Y ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias, como les digo, comentario bíblico Hechos 26, 26 al 28. Dice así: ¿Cuáles eran los pensamientos de Agripa? Al oír estas palabras, recordó Agripa la historia de su familia y sus estériles esfuerzos contra aquel a quien Pablo estaba predicando. Pensó en su bisabuelo Herodes y en la matanza de los niños inocentes. Pensó en su tío abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista. Pensó en su propio padre Agripa I y en el martirio del apóstol Jacobo. Vio en los desastres que rápidamente sobrevinieron a estos reyes una demostración del desagrado de Dios debido a sus crímenes contra sus siervos. La pompa y el boato de ese día recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en esa misma ciudad ataviado con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios. Se había olvidado de cómo, aun antes de que se acallaran los gritos de admiración, un castigo rápido y temible había sobrevenido al vanaglorioso rey. Algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa, pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles. Hoy tenemos el Espíritu de Profecía, hoy tenemos la Biblia, pero ¿cuál es la vanidad que se presenta hoy delante de tus ojos? ¿Que te hace menospreciar los tesoros divinos, los oráculos divinos? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Dice aquí que él recordó todo lo que había ocurrido a sus antepasados, a su bisabuelo, a su tío abuelo, a su padre, pero aún así él decidió seguir en los caminos de la riqueza mundana. Decidió seguir en lo que este mundo puede ofrecer, pero que el orín y la polilla corrompe. Hermanos, yo creo que hoy estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo. Y quiero que clames hoy por tu familia, quiero que clames hoy por tus hijos, o por tus padres, o por tus tíos, o por tus abuelos. Clama por tu familia, pide por tu familia, que no actúen como este último Herodes, ¿no? Que sigan sencillamente tras los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y se pierdan. Qué cosa tan terrible es la pérdida de la vida eterna. Hoy es día de clamar, hoy es día de pedirle al Señor, y hoy es día de decirle: Señor, aunque no tengo deseos de buscarte, ayúdame, ayúdame, Señor, porque me estoy perdiendo y ni siquiera siento necesidad de ti, pero dame necesidad de ti, dame amor por ti porque no lo tengo. No quiero
ser parte de alguna de estas generaciones. No quiero que la misericordia tuya tenga un límite conmigo. Yo quiero vivir. Yo quiero que mi familia viva, que mis padres, que mis tíos, que mis hijos, que mis primos, yo quiero que todos vivan. Hoy es tiempo de clamar, hoy es tiempo de pedir, hoy es tiempo de despertar. Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Hermano, hoy quiero extenderte esa invitación. Aférrate al Señor y Él te hará su hijo, te hará heredero y te hará poseedor de la corona y de la vida eterna. Dios les bendiga. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor por tu bondad. Ayúdanos a aprender de esta historia. Ayúdanos a aprender de tu misericordia, que aunque es amplia y abarcante, también tiene un límite. Ayúdanos, Señor, a no rechazarla. Y clamamos por nuestros queridos, por nuestros amados, por si ellos la están rechazando, que no la rechacen más. No queremos esta cuarta generación, no queremos esta historia de nuestras familias. Queremos una historia de sanidad y de salvación. No permitas que seamos como la genealogía de Herodes. Queremos ser de la familia de Jacob. Aunque con tantos errores, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos serán salvos. Queremos ser de ese grupo. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos y bendice a tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.